El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la de hoy. Voy a acomodar acá unas cosas. Ya están viendo ahí todos ahí en la pantalla que dice Evangelio Juan, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, acuérdense entonces ustedes se activan y se desactivan sus propios micrófonos. Mientras no estemos hablando, pónganlo mudo y cuando vayan a intervenir, actívenlo para evitar el ruidaje. Bueno, muy bien. Vamos a empezar la de hoy con un pequeño repasito. Hoy tenemos la parte número 2, entonces vamos a hacer un pequeño repasito de la clase anterior. La clase anterior habíamos charlado cuál era el propósito del Evangelio de Juan. ¿Por qué Juan un día se levantó de mañana y dijo, voy a escribir un Evangelio? ¿Por qué razón? Bueno, y dijimos que eso estaba puesto acá en Juan 20, 30, 31, donde Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Así que no pude escribir todo, dice Juan, pero estas que escribí son ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna. Así que esa es la razón por la cual Juan escribió el Evangelio. ¿Para qué entonces lo escribió? Para que al leer el Evangelio creyéramos en Jesús y al creer en Jesús tengamos vida eterna. Esos son, digamos, los tres pasos que nos tiene que quedar claro el propósito por qué Juan escribió el Evangelio. ¿Sí? Yo leo el Evangelio de Juan y al leerlo termino creyendo en Jesús y gracias a que creo en Jesús, el Señor me ha dado la vida eterna. ¿Sí? Entonces, el Evangelio de Juan se dedica a darnos evidencias, ¿sí? Evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? De eso se dedica todo el Evangelio de Juan. Por eso nosotros vamos a ver a lo largo de estos días que el contenido de todo el Evangelio de Juan son las evidencias que demuestran que ese Jesús que caminó en la tierra en aquel entonces era el Hijo de Dios. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuáles son esas evidencias? Son las siguientes. Son 8 señales que se las voy a enumerar acá, no las vamos a ver todas, no las vamos a desarrollar todas hoy, las vamos a ir desarrollando en el tiempo. Pero lo voy mostrando cómo el Evangelio de Juan tiene 8 señales de que Jesús es el Hijo de Dios. La primera es cuando en las bodas de Caná Jesús convierte el agua en vino. La segunda señal de que Jesús es el Hijo de Dios es cuando sana al hijo del oficial del rey. La tercera es cuando sana al paralítico del estanque de Betesda. Algunos se deben acordar esa historia, ¿no? El paralítico que estuvo más de 30 años esperando que alguien le dé corte. La otra evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios es la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5.000. La otra evidencia, después de alimentar a los 5.000, se mandó una caminata sobre el agua. Cuando sanó al ciego de nacimiento, esa es la otra señal. La resurrección de Lázaro, otra señal potente, evidente, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y la propia resurrección de Jesucristo es la octava señal de que Él es el Hijo de Dios. Así que el Evangelio de Juan construye alrededor de estas 8 señales la idea, la noción de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios que vino para salvarnos, ¿sí? Con la más grande de todas las señales, que es la última que aparece ahí, que es su propia resurrección. Si Jesucristo no hubiese resucitado, no hubiese sido un personaje más de la historia, pero no hubiese sido el Hijo de Dios. Ahí Vivi puso en el chat, se los voy a leer, que Vivi está bien atenta al asunto. Dice, cuando curó a la suegra de Simón de fiebre, cuando curó a la suegra de Pedro, eso está en Marcos, están los sinópticos, ese milagro no está en Juan, por eso no lo citamos. Estamos citando los milagros y las señales que Jesús hizo en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Bueno, pero dicho sea de paso, esa debe ser la razón por la que Pedro traicionó a Jesús, porque le sanó a la suegra. Yo hubiese hecho lo mismo. Seguimos. Así que le dije que hay 8 señales
Y luego de las 8 señales vienen 10 afirmaciones, ¿no? 10 instancias en las que Jesús afirma él ser el Hijo de Dios. Las 10 afirmaciones son 10 lugares donde Jesús utiliza la expresión yo soy, que están acá. En Juan 4, 25, 26 Jesús dice yo soy el Mesías. En Juan 6, 35 Jesús dice yo soy el pan de vida. Luego dice yo soy la luz del mundo. Yo soy Dios. Este era uno de los grandes problemas que tenía Jesús, porque él decía que era Dios y todo el mundo se escandalizaba. ¿Cómo va a decir? ¿Se hace igual a Dios? Este tipo, bueno, no es que se haga igual a Dios, el hombre es Dios. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid y yo soy el rey. Esas son las 10 afirmaciones que Jesús utiliza, utilizando muy especialmente la cláusula yo soy, ¿sí? Ustedes saben que yo soy era el título o el nombre de Dios, fue lo que le dijo a Moisés cuando apareció en la zarza ardiente, ¿sí? Jesús utiliza la expresión yo soy de la misma manera que Dios utilizó la expresión yo soy en aquella ocasión, en la zarza ardiente. O sea que cada vez que él decía yo soy, la gente se escandalizaba. Así que teníamos 8 señales, 10 afirmaciones, y lo que vienen ahora son 15 enseñanzas que contiene el Evangelio de Juan, que también nos dan evidencia de que el Señor es el Hijo de Dios. Las 15 enseñanzas son la enseñanza acerca del nuevo nacimiento, que esto es cuando charla con Nicodemo, que dice que quiere nacer de nuevo. El agua de vida, esto es cuando charla con la mujer samaritana. El Hijo divino, el pan de vida, el Espíritu que da vida, la luz del mundo, el Salvador que libera del pecado, el buen pastor, la vida eterna, seguir a Jesús, corazón de siervo, conocer a nuestro Padre, ser fructífero, el Espíritu de verdad y el Rey de la verdad. Hasta acá las 15 enseñanzas. Ahí dice 15 señales, pero es un error, está mal, ¿no? Ese es la culpa la tiene de copiar y pegar y no corregir bien, ¿no? 15 enseñanzas, quisimos decir, de que Jesús es el Hijo de Dios. Las enumeramos nada más para que queden ahí, para que ustedes las vean. Las vamos a desarrollar con el paso de los lunes, ¿verdad? Pero la idea era poder mostrar un pantallazo de cómo está compuesto el Evangelio de Juan. De 8 señales, de 10 afirmaciones y de 15 enseñanzas que Jesús, que nos demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Así que ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en el plato fuerte que tenemos para esta noche. Hoy vamos a hablar de 3 palabras claves que el Evangelio de Juan nos ofrece, y esas 3 palabras son: uno, creer; la otra, Padre; y la otra, Espíritu. Esas son las 3 palabras claves que vamos a desarrollar en esta noche. Y vamos a empezar por la primera, que es creer. Por eso la puse ahí más grande, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, algo vimos de esto el lunes pasado, cuando vimos el glosario, en la última parte de la clase, que vimos lo que significaban algunas palabras. Pero, en primer lugar, para Juan, creer y creer en Jesús es relación, ¿no? Para Juan, creer es tener una relación con Jesús, no simplemente creer o tener la noción de que existe, o sea, sino que Juan enfatiza en que creer es la relación. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que creen que Dios existe, pero no hay muchas personas que tengan relación con Jesús. Y eso para nosotros es algo fundamental. La palabra creer aparece 98 veces en el Evangelio de Juan. No es para que le jueguen a la quiniela al número 98, ¿no? Pero aparece 98 veces, nos da la pauta de lo importante que dicen dentro del mensaje de Juan. Ustedes no se olviden que Juan tiene 21 capítulos. En 21 capítulos mete 98 veces esta palabra. Creer en Jesús involucra al corazón, no simplemente una respuesta mental, lo que yo le estaba diciendo hace un rato. Existe el creer como una respuesta mental, como decir, bueno, sí, yo imagino que existe, acepto que existe, asumo que existe, algo debe haber, evidentemente existe, ¿sí? Y otra cosa es cuando ese creer pasa de la mente al corazón y uno pasa a tener una relación con eso. El compromiso de creer es como el compromiso del matrimonio en relación con Jesucristo. Y esto es muy importante, ¿sí? Creer en Jesús se expresa en una relación de toda la vida con Él. Así que esa es la metáfora que vamos a utilizar. Creer en Jesús es una relación tal cual como si fuese el matrimonio, ¿sí?
tiene que ser para toda la vida, tiene que ser firme, tiene que ser prioritaria, tiene que ser a lo que me dedico y tiene que ser una relación fiel, ¿verdad? Sabemos que el Señor es fiel con nosotros, nosotros tenemos que responder con fidelidad al Señor. Y le voy a hacer un pequeño repasito de las últimas placas que vimos el lunes pasado, que habíamos dicho qué significaba creer para el Evangelio de Juan. Y ahí creer dice que es vivir una relación cercana con Jesús. Para explicar lo que significa creer en Jesús, Juan usa sinónimos como recibir, beber, venir a, comer, seguir, aferrarse, entrar a través de, escuchar a, obedecer, permanecer. Obviamente, todos estos son sinónimos de relación, ¿verdad? Ahí dice, por ejemplo, beber. Uno bebe con el que tiene relación, comparte, se alimenta. Comer, dice ahí. ¿Sí? Aferrarse a, este es mi marido, y yo me aferro así fuertemente, ¿verdad? Bueno, a ver, escuchar a, obedecer, permanecer, son todas cuestiones que hacen a una relación. Así que ahora, actívense en los micrófonos, estén atentos, porque ahora vamos a leer. Así que tienen el Evangelio ahí a mano, les traje un cuadrito, ¿sí? Les traje un cuadrito donde, bueno, vamos a ir leyendo algunos pasajes de Juan y vamos a vincular todo esto que nosotros recién leímos hace un rato. Recibir, beber, acercarse, comer, seguir. Vamos a ver dónde está en el Evangelio de Juan. Así que tiene ahí Juan 1, 12 y que ya alguno vaya buscando algún otro y vamos viendo. Juan 1, 12, a ver. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que lo recibieron, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Allí está la primera expresión de Juan de cómo creer es recibir. Creer en Jesús es recibirlo, aceptarlo, abrirle el corazón. ¿Quién está pronto ahí para activarse el micrófono y leer Juan 4:14? Vamos arriba, desactiven. Ahí está pasando. Dale, Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. Acá está hablando del verbo beber. Como nosotros ya lo conversamos un poquito la semana pasada, es la ocasión en que Jesús está hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana que había tenido 5 matrimonios y que iba por su 6ª relación. Y Jesucristo aprovecha la oportunidad en que la mujer samaritana está yendo a recoger agua para tomar, para explicarle que las cosas en la vida muchas veces se parecen al acto de tomar agua. Uno toma agua, calma la sed un rato y al rato nos exige volver a tomar agua. Y a veces en la vida nosotros buscamos, puede ser en una relación amorosa, puede ser en el trabajo, puede ser en un hobby, puede ser en un deporte, donde sea, buscamos lo que nos dé felicidad, buscamos lo que nos llene, buscamos lo que nos sacie nuestra sed interior, y eso funciona por un rato, y luego después nos demanda más, ¿verdad? Entonces nunca es eficiente. Evidentemente, el caso de la mujer samaritana era un caso donde, bueno, había tenido una relación matrimonial, ponele que había fracasado, se sintió sola, al rato intenta otra, ¿verdad? Fracasó también. Pensemos que alguna de esas 5, alguno se murió, porque no puede ser que se haya divorciado de todas, ¿no? Pero muy probablemente estaba en esa lógica que le pasó a la mujer samaritana, le pasa a los hombres también, no solamente que le pasa a las mujeres, bueno, atravesar esa circunstancia, digamos, de soledad, de angustia, o de sentir que algo falta, que no tengo un compañero, una compañera, ¿no? O los nenes crecen y se van y uno está solo, etc. Y tratar de buscar. Bueno, entonces Jesucristo le dice, mirá, dice, seguís tomando esa agua, vas a seguir teniendo sed. En algún momento eso otra vez. Entonces Jesús le dice, tomad de mi agua para que no vuelvas a tener sed jamás. Entonces, en definitiva, lo que el Señor nos está enseñando es, primero, cenamos nuestro interior, conseguimos nuestra felicidad al tener la relación con Jesús, al tener el vínculo con Jesús, al beber de Jesús. Y luego sí, cuando ya estoy lleno, estoy satisfecho, yo puedo dedicarme a tener una relación con otra persona, puedo dedicarme a un hobby, puedo dedicarme a un trabajo, puedo dedicarme a lo que sea, porque no voy a depender emocionalmente de eso, porque el Señor me ha dado de beber de su agua y me siento bien, ¿verdad? Amén. Por eso también las relaciones matrimoniales en el Señor
son exitosas en la medida en que cada uno de los que integra esa relación, primero ya está satisfecho, está lleno por Dios, y no es que se casó para que la otra persona lo haga feliz y para que esa otra persona me dé lo que me falta, etc. Porque entonces ahí la relación se convierte en una cuestión demandante. Yo le exijo, desgasto. Los vínculos que están hechos sobre la base de la exigencia se desgastan. Pero cuando uno está completo en el Señor, entonces luego el vínculo que forma es un vínculo más sano porque uno ofrece, uno se da, uno se dedica al otro y no anda exigiendo. ¿Sí? ¿Tenés ahí en Juan 6:35? Va para ahí. Dale. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Bárbaro. Dijo, el que a mí viene, está buscando el 6:51, el que a mí viene, dijo Jesucristo, ¿viste? Así que ahí está el tema de que creer significa acercarse a el Señor. ¿Sí? El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahora Marta, que fue a buscar su par de ojos, y ya está acá de vuelta, el 6:51. Y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Se escuchó ahí, ¿no? Juan 6:51. El Señor Él es el alimento. Así que hay otra de los significados de creer, que es comer. Viviana Ellenberg tiene ya el 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Aquí en el recuadro tenemos que creer es seguirlo, seguir por un camino, seguirlo a él por un camino diariamente. Por eso él nos ilumina, para que podamos seguirlo, para que podamos recorrer el camino. Lo veo de él muy concentrado, sí. Está con ganas, te está tratando de ver qué dice ahí, dice 8:31 y 8:32. Estaba viendo que es 8:31. 8:31 y 32. Sí. Muy bien. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. 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 También tenemos ahí el 6:66 que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso ahí en el cuadro dice que creer en el Señor es aferrarse al Señor, pero continuar también en el Señor, ¿verdad? Como que un estudiante está junto siempre a su maestro siempre. Jesús, a lo largo de su recorrido, iba diciendo enseñanzas nuevas y a alguno no le gustó, y dijo, bueno, y se fue, y ya está, ¿no? Bueno, eso suele suceder, ¿verdad? Pasa siempre. En algún lugar leímos el remanente de vosotros, ¿no? Seguro. Sí, hay varias expresiones de remanente. Hoy no, Pero la expresión remanente sí es una expresión que está muy viva a lo largo de la Biblia, que es lo que quedó, es lo que queda. Lo que queda. Claro. ¿Sí? Bien de bien. Así que, coño, bueno, ¿quién? Si hay algún otro de los que no leyó y queda leer, que avise. ¿Sí? Vivi, ¿está con Vila? Vivi Seiza. ¿Tenés la Biblia ahí, Vivi? ¿Alguno? Dale. Si quiere leer, ¿lees una? Escuchame, ¿tenés ahí el 10 del 7 al 9? 10. Ya Juancito, llego, 10 llego. del 7 al 9. Del 7 al 9. Dale. Entonces Jesús les explicó, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones. Por eso las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará allí alimento. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. ¿Era hasta el 10 o hasta el 9? Hasta el 9. Me copé. Bueno, ahí en este versículo tenemos que creer en el Señor es entrar por medio de Él, como cuando uno entra a un lugar seguro a través de la puerta, ¿verdad? A un lugar se entra por la puerta, no por la ventana. Bueno, tenía costumbre de entrar por la ventana, por los techos de las casas, ¿no? Pero eso ya no se hace más. Se entra en forma segura por la puerta. El Señor es la puerta, ¿verdad? Tenemos el 10, ¿tenemos ahí? 10, 26 al 10, 26 al 27. Pero vosotros no creéis, porque no sois
de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy... 26 y 27. Sí, Ahí creer entonces es escuchar. la voz del Padre. Escuchar al pastor, que es Jesús, nuestro buen pastor, y obedecerlo. Richard, ¿vos tenés ahí la Biblia abierta? Sí, la tengo, pero no veo los 14 y 15. 14, 15. Y está, y ahí te quedaste. Lees el 14, 15 y el 23. Bueno, dale. 14, 15, ¿para qué va? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora el 23. El 23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Y el 15 a 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En estos 3 versículos entonces, donde queda claro que creer en el Señor Jesús también es obedecer al Señor, guardar su palabra. Y ahí dice, vosotros sois mis amigos y haced lo que yo os mando, ¿verdad? O sea, el Señor es amigo de todos, pero no todos son amigos del Señor. Esa es la idea. El Señor es amigo de todos nosotros, pero para que yo sea amigo de Él, tengo que hacer lo que Él me manda. Y nos queda la última, que es muy largo, pero es 15 del 1 al 8. Ese sí, no lo vamos a leer porque es largo, pero habla de la vid. ¿Ustedes se acuerdan? La vida verdadera. El Señor es la vid, los papas, nosotros tenemos que estar unidos al Señor, ¿verdad? Si no, no podemos hacer nada, ¿verdad? En todo caso, leeme solamente el versículo 7. El 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os hará hecho. Ahí va. Entonces ahí destacamos el concepto de la permanencia. Creer en el Señor Jesús también es permanecer en Él. ¿Sí? A nosotros nos encanta este versículo porque dice, pedid todo lo que queráis y os será dado, ¿sí? Y os será hecho. Pero antes dice, si permanecéis en mí. Hubiera estado lindo que no dijera el si permanecéis, ¿no? Claro, sí, pedí lo que quieran, no me que. Está todo bien. Bueno, sí, después de que uno ha demostrado que permanece en el Señor. Así que hasta acá hemos estado viendo los conceptos acerca de creer, Vamos a ir dándole la bienvenida a los que se han sumado, como Jenny, como Lourdes, como Rocío estaba del principio, están Cerrillos con la mamá, Nilda, que se sumó ahí. Bienvenidos a todos los que se han ido sumando. Así es como hemos entonces enfatizado en la palabra creer. Si alguno tiene una duda o quiere preguntar algo, interrumpe, se activa el micrófono, interrumpe y pregunta. Porque acá estamos cerrando entonces el capítulo creer. Amén. ¿Les gustó? Amén, creer, Señor. Creer en el Señor Jesús entonces no es solamente pensar que existe, sino todo esto que acabamos de ver, que se resume Tener una relación. en el concepto de tener una relación. Aquí mi secretaria siempre atenta. Muy bien. Así que la primera palabra clave de Juan es creer. La segunda palabra clave del Evangelio de Juan es Padre. Vamos a mencionar algunas cosas acerca del Padre, las desarrollaremos más adelante, pero por lo menos vamos a mencionar. Y tenemos acá que la palabra Padre es usada 136 veces en todo el Evangelio. Es el Evangelio que más énfasis hace en nuestra relación paternal con Dios. ¿Sí? 136 veces en 21 capítulos es un montón. Y trajimos ahí un par de versículos que dicen, Juan 1:18, a Dios, el Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y más adelante, en un momento, los discípulos le dicen a Jesús, bueno, pero, mostrarnos el Padre y tal, no te pedimos más nada. Una señal ahí. Y Jesús le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la imagen del Padre, es la imagen de Dios. Nadie ha visto a Dios en su esplendor máximo, pero sí podemos ver al Hijo. El Hijo es la imagen de Dios. Tercer palabra clave, Espíritu. Y acá sí vamos a entrar en detalle acerca del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan es uno de los que más enfatiza acerca del ministerio del Espíritu Santo, que vamos a ver ahora en un rato, que utiliza Juan palabras como paracleto, en griego, que significa abogado, que significa
consolador. Vamos a detallarlo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, antes y después de su ascenso, el Espíritu Santo capacitaba a los creyentes para que recibieran vida espiritual y luego testificaran de Jesús. Así que vamos a ir detallando ahora cuáles son los propósitos o los roles o las funciones que el Espíritu Santo desarrolla en su ministerio con nosotros aquí en la tierra. Y el primer propósito es hacernos entrar en el reino. Ese es el primer propósito, la primera tarea, la primera labor que desarrolla el Espíritu Santo en nuestras vidas, es hacernos entrar en el reino. Y eso lo vamos a ver acá en Juan 3, del 5 al 6. ¿Quién me quiere leer Juan 3? Lo está en pantalla, pero si lo quiere leer lo leen de sus Biblias. Juan 3, del 5 al 6. Capaz que me gusta que Vivi lo lea porque tiene la versión traducción actual, ¿verdad, Vivi? Tenés ahí que está más buena. Bien. Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Ahí está. Amén. Ahí yo subrayé la parte que dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del Espíritu, ¿verdad? Hay que nacer del Espíritu. Por lo tanto, esto es lo que nos muestra acá, que el Espíritu Santo es el que nos convence para que nosotros sigamos a Cristo, ¿sí? Así que si tú y yo hemos aceptado a Jesús y hoy somos parte del reino, ¿sí? Eso es porque el Espíritu Santo en su momento hizo la obra en nosotros, nos convenció, nos trajo, ¿eh? Ninguno de nosotros se ha acercado a Dios porque es muy inteligente y es un crack y se dio cuenta: vos sabés que necesito acercarme a Dios, vos sabés que se me ocurrió de mañana, me levanté, dije, yo tengo que acercarme a Dios, porque si no, No me siento bien. Sí. Entonces vi, le golpeé la puerta a Dios, le dije: che, Dios, ¿tenés lugar para mí ahí? Sí, que bueno, mi clamo no va a tener lugar para mí, con lo En la inteligente que ranchada soy. siempre hay lugar. Con lo inteligente que soy, me di cuenta solo de que tenía que creer en Dios. Escuchame, no me va a recibir. No, ninguno recibe o se acerca al Señor porque es muy inteligente. Todos necesitamos, en algún momento hemos necesitado que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, nos despierte, nos convenza, y nosotros responder a ese llamado, ¿verdad? Lo que está de parte de nuestra es la respuesta, ¿sí?, al llamado del Señor. La Biblia habla de eso después en la epístola de Romanos. El Señor nos predestina, nos conoce, nos llama y después entonces el Señor siempre en algún momento nos llama, toca a nuestra puerta y nosotros tenemos que responder. Pero si hemos tenido esa claridad, si hemos tenido esa luz para darnos cuenta que sí, que lo necesito, que voy, es porque el Espíritu Santo es el que nos hizo nacer. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esto lo que está queriendo decir sencillamente es que ninguna persona por su cuenta, con su intelectualidad, con su estudio, por su cuenta, puede entrar al reino de los cielos. No, entra si nace de nuevo, ¿sí? No se olviden que nosotros somos un alma que tiene un espíritu, que es el que se conecta con Dios, y tiene un cuerpo, que es el que se conecta con este mundo. Eso es lo que somos nosotros, somos un alma. A través de este cuerpo nos relacionamos con el mundo natural y a través del espíritu nos relacionamos con el mundo sobrenatural. Por eso las cosas sobrenaturales, que es conocer a Dios, creer en Jesucristo, tener una relación con Él, se activan a través del espíritu. Así que el primer propósito del Espíritu Santo es hacernos entrar, nos mete para adentro del reino de Dios. Segundo propósito del Espíritu, que tiene relación con lo que estuvimos charlando hace un rato de la mujer samaritana, de la mujer samaritana, saciar nuestra sed interior, ¿sí? Y acá el versículo es Juan 7, del 37 al 39, que Viviana, la otra, la vio con ganas de leer. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Ahí está. Jesús se puso de pie y dijo: señores, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y no estaba hablando de que tenía un bidón de sal de 5 litros para repartir, ¿sí? Estaba hablando, como dice el mismo versículo, lo explica ahí, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
Yo creo en el Señor Jesús. Yo también. Y por lo tanto, el Señor me ha dado su espíritu. Ojalá el Señor le dé su espíritu a todos los que crean en él. Amén. Pero hay que creer en el Señor, tener relación con el Señor Jesús para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, en nuestros corazones y se manifiesta en nuestras vidas. Y es importante, es vital, es fundamental la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, Señor. Así que, very good. ¿Cómo venimos? Bien, ¿no? A full. Ninguno se perdió, ninguno se durmió, así que puedo seguir. Dijimos que el primer punto era que el Espíritu Santo nos hace entrar al reino, nos empuja para adentro en el reino de los cielos. El segundo, habíamos dicho que era para saciar nuestra sed interior. Y acá viene el tercero, muy importante. Otro propósito del Espíritu Santo es convencer a los incrédulos. Va. Convencer a los incrédulos. Y para eso tenemos un par de versículos. Juan 14, 16 al 17, dice, este es Jesús hablando, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. ¿Te animás a este? Sí, Marta nos lee el versículo de abajo. pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Juan Amén. 16 al otro. Si ustedes se fijan ahí en la pantalla, yo hice hincapié acá en esta expresión que dice otro consolador. Yo la subrayé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra consolador, del griego parakletos, es tanto utilizada, la utiliza Jesucristo para describirse a sí mismo como para describir al Espíritu Santo. Por eso dice otro consolador, porque ya había uno. ¿Quién era? Él. Él, claro. Así que la palabra consolador, la palabra parakletos, se utiliza para describir tanto al Señor Jesús como al Espíritu Santo. También esta expresión, otro consolador, que en griego es alon parakletos, está haciendo referencia a otro de la misma especie que él. Esto es lo que nos muestra la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo, el Señor Jesús, el Padre, son lo mismo, son una misma cosa. Entonces, cuando dice otro consolador, se está refiriendo a otro de su misma naturaleza, a otro de su misma especie, de su mismo estilo. Aparte de significar consolador, la palabra parakletos también significa abogado, ¿sí? Protector, el que fortalece, el que intercede. ¿Sí? Así que todos esos son significados de la palabra parakletos. Consolador, abogado, protector, el que te fortalece, el que intercede por vos. Si nosotros aplicamos la palabra parakletos a Jesús como el intercesor, la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 7 que el Señor es el intermediario entre el pueblo de Dios y el Padre. El intermediario es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El intermediario entre nosotros y el Padre es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ruega por nosotros. Eso lo explica la epístola de los Hebreos. Sí. Y también lo dice Jesús ahí en el versículo, ustedes lo están viendo. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Es decir, el oficio del Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote también es pedirle a Dios por nosotros y representarnos a nosotros delante del trono del Señor. ¿Sí? Y dice que el Espíritu Santo cuando venga convencerá al mundo. Ustedes lo leyeron ahí recién, ¿verdad? Abajo del todo dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Acá se lo estoy señalando. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer viene del griego elengein. Lindo nombre para un hijo. Elengein. Lo asesinó. Significa incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Probar algo de manera que racionalmente no se puede negar. Y la otra palabra que significa convencer, que es redarguir, que los que han leído la Biblia la conocen porque dice que redarguir, ¿qué significa redarguir? Redarguye. Argumento. Ahí está, convertir el argumento contra quien lo hace. Si redarguir es que me está chamullando
Sí, me está llenando de por qué no creen en Dios, y la iglesia, los pastores, la cosa así, y yo le doy vuelta al argumento y yo lo tiro en la cara. Sería de redarguir. Convertir el argumento contra quien lo hace. Convencer, incitar, mover con razones. ¿Quién hace todo esto? Lo hace el Espíritu Santo. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. ¿Verdad? Muchas veces lo queremos hacer nosotros con la gente, con el incrédulo, cuando conversamos, ¿verdad? Pero esto todo lo hace el Espíritu Santo. El verbo griego elenjo, de donde sale elengein, que ustedes vieron ahí, significa acusar, convencer, convicto, redarguir, reprender. Significa todas esas cosas. Se solía utilizar este verbo en la antigua Roma para el interrogatorio de un acusado o de un testigo en un juicio, o para la contestación de un contrario en una discusión. Conserva la idea del examen o interrogatorio al que se somete una persona hasta que admite sus errores o se muestra convencido por un razonamiento de algo que no había comprendido antes. ¿Sí? Esta es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Ustedes se dan cuenta, o imagínense, o recuerden cuando ustedes eran incrédulos, ¿no? Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Si no empieza a interrogar, nos empieza a interrogar, nos empieza a hacer preguntas. Y nosotros entonces empezamos a descubrir otros pensamientos en nuestra mente y empezamos a comprender y a creer en aquello que antes no creíamos, no le dábamos corte, no nos llamaba la atención. Esa es la función del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, cuando convence, puede demostrar la culpabilidad de una persona dejándola convicta. Convicta significa ya está convencida, ¿verdad? Claro. Demuestra la culpabilidad de una persona. Una vez le está conversando con otra persona, le está conversando de Cristo, le está hablando y la otra persona es durísima, ¿no? Es imposible, no se le puede. Bueno, sí, nosotros no podemos ejercer un convencimiento intelectual hacia la gente para que la gente responda al Señor. Es el Espíritu Santo el que ingresa en las vidas de las personas y empieza a generar esa convicción. ¿Sí? Entonces, ahí es que yo me convenzo, y ahí utiliza la palabra demostrar la culpabilidad. La idea es que nos convence de pecado. Recién leíamos allí el versículo, el Espíritu Santo va a convencer de pecado. Entonces, por eso utiliza la expresión culpabilidad. Es el Espíritu Santo el que me permite reconocer que soy culpable del pecado y que necesito el perdón de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Afortunadamente no nos quedamos solo con la culpa, soy pecador y me quedo con la culpa, sino que el Señor Jesucristo, la obra es completa. Me permite reconocer, darme cuenta de que soy culpable, de que soy pecador, pero también me ofrece la salvación, me ofrece la redención, el perdón de mis pecados. Esto realmente son cosas que se ganan con la oración, porque son cosas espirituales, es el Espíritu Santo que convence a las personas. Lo mismo nos ocurre cuando nosotros, a lo largo de nuestro camino con el Señor, nos cuesta entender o creer ciertas cosas que se nos enseñan. Uno, muchas veces como maestro, como encargado de enseñar, se puede romper la cabeza tratando de hacerle entender que las cosas son como así, de esta manera, ¿eh? Y el otro no agarra, ¿no? No caza antena, no entiende. ¿No? Entonces uno se mata, ¿no? Hace todos los esfuerzos intelectuales posibles para que entienda cómo es la cosa. Y no va. Ahí es donde uno dice, Señor, esto hay que orar porque es la obra del Espíritu Santo. Claro, te lo dejo a vos. La obra del Espíritu Santo que después viene y le muestra a la persona, le muestra a la persona que estaba equivocada, la convence de las razones correctas. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. O también convencer a la persona de la flojedad de sus casos. Es decir, convencer a aquella persona que tenía argumentos, pero no eran sólidos. No eran sólidos, vos les querías demostrar que no eran sólidos, pero la otra persona estaba encerrada en eso y no había caso. Bueno, la idea es que el Espíritu Santo sí nos deja convictos y convencidos, ¿sí? De las razones. Yo, por ejemplo, casos prácticos, ¿no? Cuando yo recién me convertí al Evangelio, me acuerdo que teníamos una líder, media veterana ya, pero que tenía como esa idea o esa noción de que un poquito no hace nada. Me desvío un poquitito, ¿no? Un poquito no hace nada, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Una mentirita. No, una mentirita no, pero el no congregarse, ponerle un domingo o dos, ¿tá? Un poquito no hace nada. Un poquito no hace nada, un poquito no hace nada. Varios poquitos hacen mucho. Varios poquitos hacen mucho. No les voy a contar después cómo terminó la historia con esta persona, ¿no? Porque no es de buen gusto hablar de lo demás. ¿Pero qué pasa? La Biblia dice, por ejemplo, no dejen de congregarse como algunos tienes por costumbre. Entonces eso significa que algunos en la época en que se escribió esta carta, la carta de los Hebreos, tenían costumbre de no ir a la iglesia.
O sea, ir a la iglesia es una costumbre y dejar de ir también es una costumbre. Y el dejar de ir es muy fácil, no pasa nada si hoy no voy, es un domingo. Y después es otro domingo, y otro domingo después ya se le hizo costumbre no ir más. Entonces, para que no se instale la costumbre contraria, la costumbre negativa, la Biblia insiste en que no se dejen de congregar. Entonces, a mí viene una persona y me dice, no, porque yo no voy este domingo a la iglesia porque quiero salir a pasear con la familia. Y le pedí palabra al Señor y abrí la Biblia y decía no sé qué historia. ¿Quién te lo dijo eso una vez? ¿Vos me lo dijiste, no? No, vos no pedís palabra, vos faltás sin pedir palabra. Pero hay casos de gente que yo he tenido diálogos de personas que no es que te están hablando así compungidamente, dicen, mirá, la verdad que este domingo se me complica, tengo todo el deseo de ir, pero de fuerza mayor, no voy a poder ir, pido 1000 perdones. No, alegremente dice, vos sabés que este domingo no voy porque voy a salir a pasear con la familia. Y pedí palabra y el Señor me permitió no ir. Aleluya. A veces hay que tener cuidado con la cuestión de pedir palabras, porque se utiliza entonces al fin y al cabo manipulamos la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga, ¿no? La Biblia dice que no hay que dejar de congregarse. Si uno no puede, porque hay una circunstancia de fuerza mayor, bueno, hay una circunstancia de fuerza mayor, no pasa nada, no viene. No es que la persona le ha restado importancia al congregarse o la considera una actividad social más, entonces este domingo la cambió por otra. No. Yo siempre digo lo mismo. Mi abuela se murió un sábado y le hicimos el velorio todo el día sábado y todo el domingo hasta la tarde, porque mi abuela era tan crack que para elegir el día de morir se murió el día de los difuntos, el 2. Y ese día, no sé por qué, no se hace servicio, ¿verdad? Es el día de los difuntos, la gente va al cementerio a visitar masivamente, entonces no se hacen sepelios. Así que hubo que hacer ese sepelio el 3, que fue domingo. Y yo ese domingo no fui a la iglesia, ¿no? Está claro. No daba, estaba en el velorio, pues en el sepelio. No, gracias, querido. Pero no necesité ni pedir permiso, ni pedir una palabra, a ver qué hago, voy a la iglesia o no, estoy en el velorio de mi abuelo, ¿verdad? Y después el sepelio. Y así, si hay circunstancias de fuerza mayor, que nos impiden ir, etcétera, ¿no? Pero hay gente que está convencida de que puede pedir una palabra para ver si este domingo puede faltar, y vos le querés hacer entender a esa gente que no es así, que si vos querés faltar, faltá, decime, mira, voy a faltar, no pasa nada. Yo no te voy a decir que falté. Igual, y también, pero si querés faltar, faltá. Pero no es así con eso de que pido palabra, a ver, y no hay caso. Bueno, esas son las cosas donde el Espíritu Santo tiene que convencer. El Espíritu Santo tiene que convencer ahí. De la flojedad del caso del hermano que me está planteando esto, ¿verdad? De que no es sólido esto que me venga así. No sé si alguno tiene algún ejemplo más, ¿no? De caso flojo así que algún hermano alguna vez vino y le planteó, mirá, yo no sé. Sí, para faltar, chao, ¿qué ves? No ya podés está, faltar la palabra. Sí, no me encaje, sí, ya está, no pasa nada, pasa nada. Me faltan 2 puntos más. 2 puntos más. Así que habíamos dicho que el Espíritu Santo nos hace entrar en el reino de los cielos, sacia nuestra sed interior, nos convence a los incrédulos. Y el punto número 4, la impartición del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es enviado por el Padre y es infundido por el soplo del Señor. Acá en Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo anhelo que el Señor sople en cada uno de nosotros y que recibamos el Espíritu Santo. Amén. Y para terminar, que este es sumamente importante, el Espíritu Santo es el que nos da el poder para testificar, o sea, para predicar de Cristo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es bastante curioso ver que cuando Jesús asciende al cielo y deja a los discípulos acá en la tierra, ninguno de ellos sale a predicar nada hasta no haber recibido al Espíritu Santo. Se quedan todos en el famoso aposento alto, en esa vivienda, ¿sí? Hasta que viene el día de Pentecostés, y ahí sí salen a predicar a Jesucristo. Es decir, ninguno de nosotros es capaz de poder hablar de Cristo de manera genuina y de una manera que funcione, si no es con el poder del Espíritu Santo. Se puede hablar mucho de Cristo, de hecho hay mucha gente que habla de Cristo, ¿sí? Pero ese mensaje
no termina de entrar y de convencer y de cambiar la vida de las personas, sino es un mensaje que esté dado con el poder del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para predicar. ¿Sí? Yo salgo, predico, hablo de Cristo y eso trae resultados porque el Espíritu Santo es el que me lo permite hacer. Pero a su vez también es el Espíritu Santo el que me da las fuerzas, el que me da la energía, el que me da el poder para poder hacerlo, ¿verdad? El que me da el ánimo, el que quita los miedos, el que abre las puertas. ¿Sí? Y acá yo he concluido con este versículo de Hechos 4, 29 al 31, que es de verdad de mis favoritos, porque este pasaje se da inmediatamente luego del primer acontecimiento en el que encarcelan a los líderes de la iglesia por predicar. Esto arranca con el día que Juan y Pedro y Jacobo y todos van al templo y encuentran un paralítico y les dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, levántate y anda. Y se levanta el paralítico y se arma un revuelo bárbaro porque estaban hablando de Jesús y no querían que hablaran de Jesús. Entonces los ponen presos y estaban pensando en azotarlo y creo que los azotaron, no me acuerdo muy bien, pero no la estaban pasando muy bien. La persecución estaba complicada en ese momento. No se olviden que desde la noche en que Jesús es apresado en adelante, la iglesia nace con persecución. ¿Sí? O sea, los discípulos dispararon toda la noche de la crucifixión porque había persecución. Cuando Jesús resucita, les cuesta reunirse y estar todos al mismo tiempo porque hay persecución. De hecho, se van de Jerusalén a Galilea y allá los encuentra Juan, los encuentra Jesús, le dice, vuelvan a Jerusalén, pero quédense hasta recibir el poder. Están encerrados y hasta que reciben el Espíritu Santo y salen a predicar y hay persecución, los meten presos. Y después viene Pablo cuando apedrean a Esteban, todo, vienen unos capítulos después. Pero ya había persecución, todo el tiempo hubo persecución, todo el tiempo hubo opresión sobre la iglesia. Y cuando Juan y Pedro son liberados, luego de este primer acontecimiento, la iglesia se reúne y se describe lo que pasa en estos versículos que están ahí en pantalla. Dice, y ahora, esto es una oración, la iglesia se reunió y están orando y dicen lo siguiente, y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque los habían amenazado. Les habían dicho, bueno, váyanse, pero no hablen más de Cristo. ¿Sí? Entonces dice, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, la palabra denuedo es ánimo, fuerza, energía, valentía, coraje, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, en el medio de la persecución acababan de recibir un buen azote y en vez de estar amedrentados, en vez de estar achicados, en vez de estar arrugados, en vez de estar miedosos, preocupados, se animan a hacer esta oración que es tremenda. Le dicen, Señor, tú, dice, mirá las amenazas que nos están haciendo, ¿sí? Y a nosotros, danos el coraje y la valentía para seguir predicando. Y para que al predicar, tú sigas extendiendo tu mano y sigas haciendo sanidades y milagros y prodigios mediante el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, en nuestros corazones, es imposible que podamos seguir adelante predicando. ¿Sí? Ante la más mínima amenaza, ante el más mínimo problema, ante la más mínima situación, dejamos enseguida. Por temor. Por temor. Porque es la naturaleza del ser humano escapar. Claro. Los discípulos rajaron la noche de Jesús, no quedó ninguno. Y habían estado con Jesús durante 3 años. Y eran los cabecillas del movimiento, ¿verdad? Porque eran los que Jesús iba a dejar, bueno, los dejo a cargo de ustedes, me voy. Y se habían pelado todos. Porque no quedó un hijo de Zebedeo. Sí, quedó Juan ahí delante de la. Muy bien, Diana, no me dejas pasar una, ¿eh? Bien, bien. Sí, claro, Juan quedó ahí adelante con María, lo vimos el lunes pasado. En términos generales rajaron todo, ¿no? En términos generales rajaron todo, no quedó ninguno. Entonces, si los propios discípulos rajaron, porque todavía no habían sido impartidos con el Espíritu Santo, pero luego sí, y luego lo que la Biblia nos relata, los documentos del Nuevo Testamento nos muestran, y las tradiciones y lo que ha quedado nos muestran que todos los discípulos de Jesús, a excepción de Juan, todos murieron sacrificados. Todos murieron o crucificados boca abajo, o decapitados, o apedreados. Sí. El único que murió de viejito, o que no hay registro de que haya muerto con una muerte violenta, fue Juan. Así que estuvieron dispuestos a predicar hasta la última consecuencia,
y no importaba nada, y eso fue porque es la obra del Espíritu Santo, es la vida de cada uno de ellos. ¿Y dónde está escrita la muerte de ellos? Está en otros documentos históricos que no forman parte, pero son otros documentos históricos. Y Pedro lo fueron a crucificar y pidió que lo crucificaran boca abajo. Y el resto de los discípulos, si no murieron así, alguno murió lapidado, etc. Sí, así que eso no los asustó, ni los amedrentó, ni los tiró para atrás, ¿no? Wow. Y eso es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Estaba en ellos, Señor. y así como está en ellos, está en nosotros. Y viste la gente Bueno, que muere, están mandando por el Evangelio, ¿no? Sí, iba a decir que los registros históricos cuentan que el Coliseo romano era utilizado como lugar de entretenimiento, donde los leones cazaban cristianos. Claro. Eso no lo recoge el Nuevo Testamento porque no llega a esa época, Claro. lo recogen otros documentos. Y hoy en día también tenemos, como dijo Yamandú recién, cristianos que son perseguidos en otras partes del mundo. Sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Esto está bueno, la vida de Juan está bueno, ¿eh? Qué guerrero, loco. Bien, bueno, no sé, cerramos. Así que, pará, entonces Sí. Juan no tuvo un final malo. Bueno, un final tan triste. no quedó registrado en ningún lado que haya tenido una muerte violenta. Parece que fue el único que murió de viejito. Aunque murió desterrado, ¿no es verdad? Él murió desterrado en una isla, en la isla de Patmos, que era una isla como la isla de Flores, era cárcel. Donde escribió todo el Apocalipsis. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.